No sé cuántos están infectados, así que hay que escuchar con atención. Es cuestión de vida o muerte. A media tarde es cuando llegan, con sus camionetas blancas y cuadradas recorriendo las calles del barrio, con ese familiar tintineo del camión de helados resonando desde los altavoces montados en el techo y atrayendo a los niños del vecindario. Si escuchas la canción, la que todos conocen, tápate los oídos hasta que entres. Una vez dentro, cierra las persianas, acurrúcate en el rincón más oscuro de tu casa y espera a que pase la tormenta. Y hagas lo que hagas, no dejes que tus hijos se acerquen al camión. No sé cómo empezó ni si terminará, no creo que así sea, pero lo que importa es que sigas las reglas. Es una lista incompleta. No lo sé todo, ni quiero saberlo. Pero sé lo suficiente para hacer una guía de supervivencia que podría evitarles a otros la ruina que ha destrozado a mi familia. Así que si quieres seguir vivo, presta atención. Tápate los oídos si oyes el tintineo. Asegúrate de que tus hijos también lo hagan. Si lo oyen, el camión los atraerá como un imán. Si eso sucede, ya es demasiado tarde. Si tu hijo se acerca al camión, date la vuelta y corre. Es como si se hubiera ido. No sirve de nada intentar salvarlo. Es una cobardía, pero sálvate tú. La regla anterior cobra mayor importancia si tienes otros familiares. Si tú también estás ausente, vendrán a buscarte. Y el camión estará esperando. Si, por algún milagro, ves el camión con tiempo suficiente para escapar, no mires al conductor. No intentes mirarlo. Si lo ves, entra rápido e ignora la tintineo. Finalmente, si se llevan a tu hijo pero logras escapar, prepárate. Lo que regresa a casa esa noche no es él. Ignóralo. Desaparecerá. Aprendí esto a las malas. Supongo que sueno loco. Ojalá lo estuviera. Ojalá fuera una pesadilla que pudiera sudar en una ducha caliente y olvidar. Lo entiendo. Mi palabra no tiene ningún valor. Tal vez, quizás si te cuento lo que pasó realmente me escuches. Era viernes y el final de un verano perfecto. El mundo entero parecía capturado en ámbar. Mi hija y su esposa estaban haciendo un día de niñas, y mi hijo y yo estábamos haciendo un día de niños. Los niños tenían ambos 8 años, gemelos, si te lo estás preguntando, y todavía estaban en esa fase en la que pasar tiempo con mamá y papá era divertido. Estábamos caminando de regreso del parque, cuando una canción familiar comenzó a sonar en el vecindario. El heladero había llegado a nuestro pequeño pedazo de suburbio. Los ojos azules de mi hijo Kyle se abrieron de par en par y un pequeño mechón de cabello rubio se movió sobre ellos mientras me miraba. Ni siquiera necesitó preguntar. Claro, amigo, dije con una sonrisa. Saltó de emoción y salió disparado por la acera mientras el camión cuadrado y blanco de helados Mr. Frosties doblaba la esquina y avanzaba lentamente por nuestra tranquila zona suburbana. Se detuvo con un crujido junto a mi hijo, a unos 7 metros de mí. Observé a Kyle sentarse bajo el pequeño toldo, con los ojos muy abiertos examinando el menú. No pude ver al conductor. La ventana estaba tintada, pero debía de haber alguien dentro porque la ventanilla de servicio se abrió de golpe. No debería haberlo oído desde donde estaba, pero sí. El horrible chirrido del metal maltratado sobre rodillos oxidados. El interior del camión estaba sumido en la sombra. Como si la oblicuidad del sol de la tarde no se correspondiera con la profunda oscuridad de la batalla. Debí haber presentido que algo andaba mal. Noté algo extraño. Sentí frío de repente. Como si ese camión hubiera lanzado un viento gélido por la calle. Hasta entonces, me había tomado mi tiempo para acompañar a mi hijo. Conducía tranquilamente por la acera sin ninguna preocupación. Entonces, ese escalofrío me mordisqueó los huesos. Desencadenó algo visceral. Una sirena antiaérea aulló en mi cabeza. Cada fibra de mi ser me gritaba que algo andaba mal. Y por primera vez en mi vida, reaccioné sin pensar. No sé por qué lo hice, pero eché a correr. Una carrera a toda velocidad, a ciegas, por la acera. Sentí una opresión en el pecho. Mi corazón, hinchado y palpitante, luchaba contra mis pulmones por espacio en una caja torácica demasiado pequeña y llena de cemento seco. Las casas de familia de clase media alta con molduras blancas y céspedes bien cuidados, se transformaban en una mancha colorida mientras yo avanzaba a toda velocidad por la acera. Mis piernas se movían como tijeras. Mis brazos se movían con dificultad. Mi aliento frío crujía a través de mis pulmones, cada vez más encogidos. No creo que Kyle me haya oído. No grité, no le grité que retrocediera. Tenía la garganta llena de un aliento pegajoso, nada más, nada menos. No saldría ningún sonido de mí, salvo el agudo silbido del aire atravesando mis pulmones.
Kyle pudo haber escuchado el golpe de mis zapatillas al golpear la acera, pero no creo que haya escuchado eso tampoco. Presentía que algo andaba mal. Lo presentía con esa habilidad sobrenatural que solo tienen los niños, la que les avisa cuando mamá y papá están peleando, incluso cuando no pueden oírlo desde el otro lado de la casa. Se giró, con su cabello rubio ondeando al viento. Me miró con esos penetrantes ojos azules. Azul, como dos pequeños océanos refrescando una cara de sol. Y luego el heladero se lo llevó. La masa de patas de araña surgió de la oscuridad y succionó a mi hijo por la ventana como si fuera plástico de burbujas en una aspiradora. Regresó como un muñeco de trapo en la maraña hirviente de antenas peludas y articuladas. Ahora sí grité. Grité el nombre de mi hijo. No tuvo tiempo de gritar. Oí un silbido al salir de su boca cuando las patas de araña lo desgarraron por el estómago. Salió disparado por la ventana. Su cabeza golpeó la parte superior del marco y se partió hacia adelante. Quedó colgando como un animal muerto sobre su cuello mientras desaparecía en la camioneta. Corrí con más fuerza. El mundo se balanceaba bajo mis pies. Como si estuviera subiendo a toda velocidad por la cubierta de un barco en aguas turbulentas. Mi visión se volvió borrosa, duplicada, nítida y enfocada mientras me tambaleaba hacia el camión de helados. Entonces me quedé paralizado. Mis pulmones crujieron como gomas elásticas y un silbido tenue escapó de mis fosas nasales. Todo mi cuerpo se estremeció. Mi corazón galopaba por mi caja torácica como una manada de bisontes de 1 kilómetro de ancho. El interior del camión era imposible. Era demasiado grande. Era una pesadilla distópica. Como si el camión fuera un portal a la sala de exterminio de un enorme matadero. Las cáscaras podridas de las rampas de ganado y el linóleo manchado de sangre cubrían una planta extensa como los fósiles de una industria olvidada. Pero no fue olvidado. Estaba oscuro, empapado en sombras, pero podía ver sus pálidas y frágiles figuras avanzando cojeando hacia el matadero. Rostros flácidos. Ojos vidriosos. Como muñecas rotas y violadas. El ganado estaba formado por niños. Cientos de ellos. Cubiertos de su propia suciedad, arrastrando los pies por las rampas mientras figuras corpulentas con delantales manchados de sangre y máscaras antifrío de Lusky los descuartizaban vivos. No hubo gritos. Eso fue lo peor. Había un silencio sepulcral. Solo el débil arrastrar de pies, el desgarro húmedo de cuchillos curvos abriendo gargantas, el golpe almibarado de la sangre golpeando el suelo. Los muertos eran izados hasta los tobillos en un sistema transportador, como en una tintorería, que los transportaba a través de un portal oscuro hacia lo desconocido, mientras un rastro de sangre caliente aún brotaba de sus cuellos cortados. No podía respirar. No podía parpadear. Sentía náuseas y un vómito caliente que amenazaba con subir. Entonces algo me agarró. Salté hacia atrás y grité cuando la pequeña mano pálida se estiró hacia su papá. Era Kyle, con la cabeza inclinada en un ángulo equivocado sobre su cuello roto. Tenía los ojos muertos. Pero todavía había un pequeño pedazo de él enterrado en algún lugar allí. Porque dijo una sola palabra con una voz que nunca volvería a oír. Correr. Entonces cerró de golpe la ventanilla. Al cerrarse, vi la masa de patas de araña rodeándolo por detrás como dedos entrelazados. Las patas peludas le cubrieron la boca. Los ojos. Lo desgarraron hacia atrás y lo enviaron al matadero. Entonces el camión se alejó. El tintineo del helado crepitaba alegremente en el altavoz del techo. Gruñó por la calle, giró y desapareció de mi vista, llevándose a mi único hijo para siempre. Nunca olvidaré cómo gritó mi esposa al llegar a casa. Cuando le conté lo que había pasado entre el caos de luces policiales infernales y detectives con trajes baratos. Su rostro se arrugó. Cayó de rodillas y aulló llamando a su hijo. Abracé a mi hija y lloré sobre sus rizos rubios. Las primeras 24 horas son las más importantes en los casos de secuestro. Pero sabía que eso no importaba. Sabía lo que había visto, sabía que mi hijo se había ido para siempre. Lo cual, como resultó, no fue del todo así, pero lo supe de todos modos la tarde en que Kyle paró a tomar un helado. No les conté a los detectives lo que había visto. ¿Cómo iba a contárselo? Habrían pensado que estaba inventando cuentos para quitarme la conciencia de haber lastimado a mi único hijo, y me habrían encerrado en una celda de interrogatorio como principal sospechoso. Así que mentí. Les dije que un camión de helados de Mr. Frosty se lo había llevado. Emitieron una orden de búsqueda y captura a nivel estatal. No encontraron nada. Mi esposa Jessica y yo no dormimos esa noche.
Tenía la cara hinchada y los ojos rojos por las lágrimas. Maya entendió lo que pasaba. Claro que sí. A pesar de tener 8 años, era muy lista y captó la situación rápidamente. Ella también sabía que mamá y papá necesitaban estar solos, así que se fue a dormir sin mucho alboroto. Estaba entumecido. Tenía frío en todo el cuerpo. Era una mentira enfermiza que le daba alguna esperanza a mi esposa. Sabía en lo más profundo de mi estómago, que nuestro hijo estaba muerto. Todos esos niños estaban muertos. Subieron a ciegas por la rampa de la muerte hacia esas cosas enormes con delantales ensangrentados, con sus cuchillos empapados de sangre y sus horribles máscaras Usgi para clima frío. Mi esposa había dicho algo. La miré. ¿Qué? Se sonó los mocos en un pañuelo. Lo arrugó. Kyle está ahí fuera. Deberíamos estar buscándolo. Intentando encontrar esa camioneta. Me lanzó una mirada acusadora. Me echó la culpa. Sabía que lo hacía. Lo cual no era culpa suya. La policía dijo que, me detuve a media frase. La figura pálida de mi hija, vestida con su pijama y agarrando su manta rosa, había aparecido en la puerta. Cariño, me levanté y levanté a Maya. Ella me miró. Sus ojos estaban abiertos. Abiertos por el miedo. ¿De mí? No. No. Supe en ese instante de que tenía miedo. Ya llegó, papi, dijo. Kyle ya llegó. Lo que estaba en la puerta trasera no era nuestro hijo. Se parecía a Kyle. Caminaba como él. No era él. Estaba pálido. Empapado de barro. Sus ojos, fríos y muertos, no eran los cálidos charcos oceánicos que habían sido antes, sino 2 canicas heladas que podían congelarse con una mirada. Mi esposa sollozó. Envolvió a Kyle en un abrazo. Él no me devolvió el abrazo. Esos 2 ojos fríos estaban clavados en mí. Una sonrisa cómplice le iluminó el rostro. ¿Por qué lo hiciste, papi? Dijo mientras lo acompañábamos a la sala. Sentí el cuerpo de Maya tensarse contra el mío. Sabía que algo malo estaba a punto de suceder. ¿Qué? Mi esposa le preguntó a nuestro hijo. ¿Por qué intentaste matarme? ¿Intentaste matarme, papi? ¿Por qué? Creí que me amabas, papá. Creí que, su cabeza se echó hacia atrás de forma imposible, y su boca se curvó formando una O oscura. Emitió un sonido gutural y gorgoteante. Sus ojos se pusieron en blanco, mostrando solo el blanco. Jessica me miró con los ojos abiertos, luego a Kyle. No creo que se diera cuenta de que había empezado a retroceder. Creo que yo tampoco. Retrocedimos hasta la sala de estar, con Kyle abalanzándose sobre nosotros y obligándonos a retroceder. Maya había empezado a sollozar en mi camisa. Sus lágrimas, cálidas y saladas, me calentaban el pecho. La O de la boca de Kyle continuó expandiéndose, abriéndose cada vez más mientras volvía a hablar. Solo que esta vez sus labios no se movieron. Y la voz, más profunda, distorsionada, como las palabras de un demonio en la boca de un poseído, salió siseante de su garganta. ¿Por qué, papá? ¿Por qué carajo lo hiciste? ¿Te gusta matar niños pequeños, papá? ¿Quieres matar a Maya? ¿Quieres ver sus coletas envueltas en sesos? Mi voz era débil, fina. La cosa se rió entre dientes mientras la boca de Kyle continuaba retirándose. Tenía los labios cubiertos de bilis. Sus dientes eran marrones y afilados. La cabeza de Jessica daba vueltas entre nuestro hijo y yo. Sus piernas tocaron el sofá y la gravedad la dejó caer sobre el cojín. Soltó un "oh" de sorpresa. Se perdió en la voz ronca que había secuestrado la boca de mi hijo. ¿Quieres romperle la cabecita? ¿Martillarla hasta que se arrugue y todos esos pensamientos y sentimientos de niña salgan a borbotones? Las comisuras de la boca de mi hijo se desgarraron. Hilos de sangre le resbalaban por la garganta. Su boca seguía echándose hacia atrás, como si su cabeza se estuviera partiendo en 2. Haz que pare, papá, gimió Maya. No podía hablar. Perdí la voz. La busqué, con la nuez de Adán balanceándose, pero no salía. La boca de Kyle se abrió más y más, los huesos y tendones se quebraron y crujieron, su cara inferior estaba empapada en sangre. ¿Quieres ser carnicero, papá? Rió la voz interior de mi hijo. Cortar cartílagos, venas y la franja de carne rosada que conecta las cabecitas con los cuerpos diminutos. Sentir el calor de la sangre en tus manos. Sentir el cuchillo raspar el hueso mientras se escurre. Vi que su garganta se distendía y ondulaba, como si hubiera un nudo de dedos intentando salir. ¿Quieres ver cómo la luz se les escapa de los ojos, mientras la vida se les escapa de la garganta? ¿Quieres, papá? ¿Quieres?
Entonces la cabeza de Kyle se echó hacia atrás, sus mejillas se desgarraron, su boca se abrió a la fuerza en una horrible e infernal sonrisa, y la masa de peludas patas de araña explotó desde su garganta. Mi esposa empezó a gritar y una de las patas de araña la golpeó en la cara. Su cabeza giró bruscamente, crujió, y se desplomó hacia adelante con tanta vida en los huesos como un saco de grano. Eso me impulsó a actuar. Tiré a mi hija al sofá y me tambaleé hacia el estante de herramientas para la chimenea. Las patas de araña crujieron y se quebraron, moviéndose como una red de zarcillos provenientes de la boca rota de mi hijo. Maya chillaba. Su rostro se contrajo de terror. Las patas de araña se abalanzaron sobre ella, se lanzaron hacia su delicada figura. Arranqué el atizador del soporte del fuego y giré bruscamente, usando mi impulso hacia adelante para bajar el instrumento con toda la fuerza que pude reunir. Solo yo lo extrañé. Oh Dios, cuánto lo extrañé. Maya se había abalanzado. Se había alejado de la cosa araña que intentaba matarla. Ella se había lanzado justo hacia el arco de mi swing. La punta afilada del atizador le dio en el centro del cráneo y se clavó en su cerebro. Sentí el hueso romperse como un cristal. Sentí el atizador deslizarse entre los pliegues esponjosos de su mente. Cayó como si fuera una marioneta y yo le hubiera cortado los hilos. Se le escapó un sollozo al caer boca abajo con un golpe sordo. Su mano se cerró en un pequeño puño y murió. El Kyle empezó a reír a carcajadas. Se giró hacia mí. Las patas de araña parpadeaban y pulsaban, chasqueando en todas direcciones como 10 de esos hombres de tubo de los concesionarios. ¿Te gusta matar niños, papá? ¿Te gusta? Kyle dejó escapar un jadeo de sorpresa. Las patas de araña se erguían de golpe, como soldados en posición de firmes, mientras la animación se desvanecía del rostro de mi hijo. La punta del atizador, que había arrancado de la mente rota de Maya, sobresalía ahora del ojo izquierdo de mi hijo. Su globo ocular azul océano se había desinflado. Un fino hilo de pus le corría por una mejilla. Entonces los zarcillos fueron succionados hacia su boca con un gorgoteo gutural y mi hijo cayó hacia adelante tan muerto como el resto de mi familia. Me quedé allí, empapada en la sangre de mis hijos, y comencé a llorar. Puedo escuchar las sirenas acercándose. Escribo esto como una advertencia. Un llamado a la escucha para que otros escuchen. No busco la absolución. Estoy destrozado. Un hombre arruinado por el camión de helados que llegó en un caluroso día de verano. Estoy seguro de que verás mi nombre en negrita en el periódico junto a alguna variación del término aniquilador familiar. Pero no fui yo. Yo tengo la culpa, Dios, ¿cómo la tengo? Pero no fue toda mía. Por favor, no cometas los mismos errores que yo. Y si tus hijos te piden helado, cómprales un envase del que venden comprado en la tienda. Es igual de bueno.